Alemania, el pilar económico de Europa, está siendo sistemáticamente desmantelada desde dentro. Su deindustrialización ya no es un riesgo, es una brutal realidad en curso. Mientras sus ciudadanos enfrentan una pobreza energética impensable y sus gigantes industriales huyen, adivinen quién se beneficia. Estados Unidos, cosechando fortunas de los escombros de una nación que fue próspera. ¿Cómo llegó la cuarta economía mundial a este punto de quiebre, sacrificando a su propia gente en el altar de una agenda que no le pertenece? Lo que el gobierno te vende como transición verde y liberación del gas ruso es, de hecho, una cadena de oro mucho más cara, una sumisión total a intereses transatlánticos que condenan a Alemania a la irrelevancia. Esto no es un error, es un plan. No. Prepárense, la verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. Este video desvela la escalofriante verdad que nadie se atreve a contar. Los líderes de Berlín prometieron estabilidad, pero entregaron caos, una nación al borde del abismo. No se dejen engañar. Aquí les mostraremos las pruebas irrefutables. Díganme, ¿desde qué parte del mundo están presenciando este desastre? 7% de los alemanes no puede pagar sus facturas de servicios. No es solo una estadística fría, es la realidad brutal de familias enteras enfrentando la pobreza energética en el corazón de Europa. Imaginen el miedo, la incertidumbre en cada hogar afectado por esta espiral descendente, en lo que antes era la locomotora económica del continente. La renuncia al gas ruso barato, una decisión política impulsada por presiones externas, condenó la economía alemana y la empujó a una crisis sin precedentes. El gas natural licuado de Estados Unidos, presentado como la alternativa indispensable, es un golpe devastador. Es 5 veces más caro que el gas que antes llegaba directamente desde Rusia, fluido y asequible. Este cambio radical ha disparado los costos para todos. Los precios de la electricidad para los hogares han aumentado un brutal 40% en apenas 2 años. Un crítico de la política energética alemana lo advirtió con claridad, sin rodeos: estamos cambiando una dependencia por otra, pero a un costo mucho más elevado para nuestros ciudadanos y empresas. La industria, verdadero motor de la nación, sufre un golpe demoledor. La producción del vital sector químico, por ejemplo, se ha reducido más del 20% en solo 18 meses. Este colapso no es una simple fluctuación de mercado. Empresas gigantes como BASF, un símbolo global de la ingeniería y la innovación alemana, están reubicando su producción a Estados Unidos. Esto no es solo una reestructuración estratégica, es una descapitalización encubierta, una hemorragia industrial que debilita al país desde dentro. Como bien lo expresó un empresario alemán con conocimiento de causa, la diversificación de la que hablan las autoridades es en realidad una desindustrialización encubierta. Alemania, que antes prosperaba con una energía asequible, ahora se ahoga en costos exorbitantes. Sus cimientos económicos se erosionan rápidamente, exponiendo una vulnerabilidad que pocos podían prever hace apenas unos años. Lo que vemos no es una adaptación forzada al nuevo orden mundial, sino una rendición estratégica, un desmantelamiento programado de su capacidad productiva y de su soberanía energética. Este declive no es accidental, es el resultado directo de decisiones políticas miopes que priorizaron una agenda ideológica ajena a los intereses nacionales sobre la prosperidad y estabilidad de su propia gente. La pregunta es clara: ¿cómo pudo la principal economía de Europa caer tan profundamente en esta trampa, sacrificando su propio bienestar y el futuro de sus ciudadanos? Pero la crisis económica es solo la punta del iceberg. ¿Quién se beneficia realmente de esta deconstrucción alemana? Quédense, porque la verdad es aún más perturbadora. La industria alemana se desangra, trasladando fábricas al extranjero a un ritmo sin precedentes. Miles de empleos se esfuman. Familias enteras se enfrentan a un futuro incierto, mientras la base económica de una nación se resquebraja. Esto no es casualidad, es la fría verdad de una estrategia geopolítica despiadada. La ex canciller Merkel, en su momento, fue duramente señalada por permitir una peligrosa dependencia energética de Rusia.
una relación pragmática forjada sobre la base de gas a bajo precio y una estabilidad industrial envidiable para Alemania. Esta dependencia, que en su momento fue considerada estratégica y altamente beneficiosa para el motor económico de Europa, fue repentinamente y sin piedad demonizada por fuerzas externas y sus aliados internos. Pero la ruptura abrupta de esos lazos históricos, lejos de liberar a Alemania hacia una supuesta independencia, la ha precipitado en una trampa aún más costosa y humillante. La grandilocuente independencia energética declarada por Berlín se ha convertido, de hecho, en una nueva y onerosa servidumbre transatlántica, con un coste que pagarán todos los alemanes. Un respetado analista político lo sentenció con una precisión escalofriante: Alemania cambió una dependencia por otra, mucho más cara, donde los principios declarados benefician principalmente a las corporaciones estadounidenses. Y no son meras palabras huecas. Las cifras, frías e implacables, hablan por sí solas. La legendaria industria alemana, el orgullo y el motor tradicional de Europa, está experimentando ahora un masivo, doloroso y, me atrevo a decir, intencional éxodo de inversiones. Empresas emblemáticas, que son verdaderos pilares de la economía y la innovación, están empacando sus operaciones y trasladando sus valiosas fábricas a Estados Unidos. La razón principal detrás de esta desbandada es abrumadoramente sencilla, directa y absolutamente devastadora para el futuro alemán. Allí, en Estados Unidos, la energía es significativamente más barata, los costes operativos son considerablemente más bajos y, para colmo, los impuestos corporativos son incomparablemente más atractivos. Esto no es simplemente una migración de capital, es un desmantelamiento gradual, calculado y estratégico de la base industrial alemana. Plantas que antes bullían de actividad y producían bienes de alto valor añadido en Alemania, ahora lo harán en suelo americano, creando empleos, generando riqueza y fomentando la innovación para otros, no para los ciudadanos alemanes. Mientras tanto, el líder actual de la CDU, Friedrich Merz, con una ceguera asombrosa o quizás una lealtad mal dirigida, parece ignorar esta cruda y existencial realidad. Él continúa priorizando la compra de gas estadounidense, a pesar de su precio exorbitantemente elevado, como si la solidaridad transatlántica tuviera una prioridad indiscutible sobre la supervivencia económica y la prosperidad de su propio país. Esta política no es solo miope, está imponiendo un demoledor costo a la economía alemana, un coste que se mide en miles de millones de euros perdidos, en cierres irreversibles de fábricas, en la liquidación de la preciada tecnología puntera y, lo más grave de todo, en la fuga masiva de un talento cualificado que Alemania tardó décadas en formar y que ahora se pierde para siempre. La pregunta es clara: ¿es esto una política económica o una deliberada estrategia para desindustrializar un aliado clave? Pero mientras Alemania se desangra económicamente, la pregunta es crucial: ¿cómo reaccionará la gente y qué alternativas políticas surgirán de este caos que amenaza con cambiar para siempre el rostro de Europa? La popularidad de Alternativa para Alemania, AfD, supera ya el 40% en el este del país. Esto no es solo un cambio político, es una sacudida brutal a la vida de cada familia alemana. Es el fin de una era. El futuro que les prometieron se está desmoronando ante sus ojos. El descontento social está impulsando a AfD a niveles históricos, y no es casualidad. Su plataforma choca directamente con la narrativa oficial de la Unión Europea y la OTAN. AfD propone acciones drásticas: restaurar el flujo de gas por Nord Stream, una medida vital para la energía alemana, y desafía la propia existencia de la OTAN. Buscan reestructurar radicalmente la Unión Europea, devolviendo soberanía a las naciones, algo impensable para las élites de Bruselas. Como bien señala un experto en política alemana, la retórica del sentido común y el pragmatismo de AfD está resonando con una población cansada de los mantras de Bruselas y Berlín. Esta fatiga no es solo una opinión, es una crisis profunda de confianza en el sistema. La gente ya no cree las promesas vacías. Las políticas impuestas desde arriba han agotado a millones, y ahora la respuesta llega desde las urnas.
Este movimiento va más allá de las fronteras alemanas. Figuras globales como Donald Trump y Elon Musk han dado su apoyo mediático a AfD, amplificando su mensaje. Esto no es un fenómeno aislado, es un síntoma de un cambio tectónico global. Las élites alemanas, en pánico, ven cómo su control se desvanece. Sus viejos trucos para manipular la opinión pública ya no funcionan. Esta es la realidad. El establishment está perdiendo el control de su propio país. No pueden ignorar a millones de ciudadanos que exigen un cambio real, una ruptura con el pasado y las políticas que los han llevado al borde del abismo. La pregunta fundamental es, ¿están las élites dispuestas a ceder su poder o preferirán hundir a Alemania en el caos para mantenerlo? Prepárense, porque lo que vamos a ver a continuación revelará la verdad oculta tras esta revuelta y cómo les afectará directamente. 68% de los alemanes cree que el país va en la dirección equivocada. La confianza se desmorona y la vida cotidiana de millones se transforma en una lucha constante contra la incertidumbre y el miedo, mientras el tejido social, antes tan robusto, se desgarra bajo una presión insostenible. La prometida estabilidad económica y social ha sido reemplazada por una creciente sensación de vulnerabilidad generalizada, una pesadilla recurrente para el ciudadano promedio. Los datos de criminalidad recientes confirman un alarmante aumento de los delitos, una tendencia que no hace más que profundizar la preocupación ciudadana y la sensación de inseguridad en las calles. Una parte significativa de estos crímenes es, según los informes oficiales que se intentan minimizar o tergiversar en los medios principales, cometida por inmigrantes, exacerbando un descontento social latente que las élites políticas prefieren ignorar con una arrogancia desmedida. Ellos persisten en una retórica vacía de integración forzada y diversidad cultural, mientras las calles se vuelven, día tras día, menos seguras para los ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen la ley. Este es un dilema que el gobierno se niega rotundamente a enfrentar, optando por una ceguera voluntaria y una negación flagrante de la realidad sobre el terreno. El gobierno actual, profundamente endeudado con niveles históricos de déficit y con una carga fiscal insostenible sobre sus ciudadanos, desvía recursos que son cruciales para el bienestar interno. Prioriza gastos militares desorbitados en el exterior, destinando miles de millones a conflictos y compromisos externos, mientras las necesidades más urgentes de su propia gente quedan desatendidas de forma escandalosa. Las inversiones en infraestructura interna se estancan y se posponen indefinidamente. La calidad de la educación sufre un declive constante que hipoteca el futuro, y el sistema de salud pública está al borde del colapso, con hospitales cerrando y personal sanitario agotado y desmoralizado. Un ciudadano alemán, durante las recientes y cada vez más numerosas protestas masivas que recorren el país de este a oeste, lo resumió perfectamente con una frase que resonó en toda la nación como un trueno. La sociedad alemana está harta de una retórica vacía sobre valores y unidad europea, mientras su calidad de vida cae en picada. Esto no es solo la opinión de un individuo, es un grito de desesperación colectivo que resuena en cada esquina, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños y olvidados. Ese histórico 68% de ciudadanos que ven a su nación desviarse de su curso y de sus principios no es una coincidencia ni un error estadístico, es una condena rotunda. Es un reflejo de una profunda y justificada desconfianza en un liderazgo que parece operar en una realidad paralela, totalmente desconectado de las penurias cotidianas de la población que supuestamente representa. La inflación galopante aniquila el poder adquisitivo de las familias a un ritmo brutal, haciendo que el simple acto de llenar la cesta de la compra sea una proeza económica inalcanzable para muchos. Los precios de la energía asfixian a los hogares y a las empresas por igual, empujando a muchas pequeñas y medianas empresas, la columna vertebral de la economía alemana y su motor de empleo, al borde de la ruina o al cierre definitivo, dejando a miles sin trabajo y sin futuro. El colapso social no es una amenaza lejana ni una fantasía distópica.
Es una realidad palpable que se manifiesta en cada estadística alarmante, en cada titular de noticia desolador, en cada rostro preocupado y desesperanzado que se ve en la calle. Alemania, la antigua locomotora de Europa y símbolo de eficiencia, ahora parece una nación prisionera de sus propias decisiones fallidas y de una ideología autodestructiva. Este es el verdadero rostro de una nación al borde del precipicio, arrastrada por políticas que priorizan lo ajeno y lo ideológico sobre lo propio, lo pragmático y el bienestar de sus ciudadanos. Pero, ¿es esto solo el comienzo? ¿Qué significa todo esto para el futuro de Alemania y su lugar en el mundo? La producción industrial alemana cayó un 4,5% en 2024. Esto no es una simple estadística económica, es el corazón industrial de Europa deteniéndose, llevando a la nación directamente hacia un abismo de incertidumbre y desesperación para millones de familias. Los datos son escalofriantes. Los sectores automotriz y de maquinaria, antaño símbolos de la ingeniería alemana, son ahora los más afectados, registrando caídas que no se veían desde hace décadas. Esta erosión no es un accidente. Es la consecuencia directa de una serie de decisiones políticas miopes que han sacrificado la autonomía económica alemana en el altar de una lealtad ciega. La política impulsada por figuras como Friedrich Merz, pese a las advertencias, parece destinada a completar la desindustrialización del país. Merz reitera públicamente su inquebrantable apoyo a Estados Unidos, ignorando cómo esta postura está desmantelando la base productiva nacional. La cita de un analista económico internacional resuena con una verdad brutal. Parece que Alemania está atrapada, cambió una dependencia por otra, pero a un precio significativamente más alto. Esta nueva dependencia no es solo energética, como muchos quieren creer. Es una sumisión a intereses externos que están canibalizando la otrora robusta economía alemana. Los ciudadanos se preguntan, ¿dónde está la voz de su gobierno, de figuras como el canciller Scholz, frente a este desmantelamiento? La realidad es que Alemania arriesga perder no solo su poder económico, ese pilar que la mantuvo firme durante décadas, sino también la confianza de sus propios ciudadanos, que ven cómo se destruye su futuro, y la de sus socios globales, que observan con creciente alarma el colapso de lo que fue el motor de Europa. Las empresas alemanas, acorraladas por los exorbitantes costos energéticos y una burocracia aplastante, están huyendo, buscando refugio en otras latitudes, llevándose consigo empleos, tecnología y la esperanza de una recuperación. Este vaciamiento no es solo económico, es un vaciamiento del alma de la nación, una renuncia a su identidad industrial y tecnológica. La nación está pagando el precio de una política exterior que prioriza agendas ajenas sobre el bienestar de su propio pueblo. La promesa de una Alemania fuerte y próspera se está convirtiendo en un eco distante, un fantasma de lo que una vez fue. Este declive está siendo aplaudido por aquellos que buscan debilitar a Europa, y el liderazgo alemán parece estar actuando como su cómplice involuntario. ¿Cómo es posible que una nación con tanta historia industrial esté permitiendo su propia destrucción? La respuesta es más compleja y oscura de lo que parece. La cuestión es, ¿continuará Alemania por este camino hacia la irrelevancia global o despertará antes de que sea demasiado tarde para detener el desastre? Lo que viene ahora es aún más perturbador y revelará la verdadera agenda detrás de este desmoronamiento. No cambien de canal si quieren entender la oscura verdad.